Hello everyone, bienvenidos una vez más al curso de inglés para desarrollo de software. Bien, estamos en nuestra clase número 3, así que bienvenidos, welcome. Y bien, ¿qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver. Bien, hoy continuamos con el módulo número 1, ¿sí? ¿Qué es lo que trabajamos hasta ahora? Trabajamos con conceptos básicos, cositas básicas, como leer fechas, la hora, los pronombres, verb to be, y la clase anterior estuvimos trabajando con algunos conceptos básicos sobre Information Technology. Así que bueno, hoy avanzamos. Vamos a ver qué vamos a trabajar hoy. Hoy vamos a trabajar programming o vocabulario específico para programación. Vamos a empezar con una preguntita. What is programming? Quizás muchos de ustedes tengan un poco de idea de qué se trata o qué es programación y quizás muchos de ustedes no sepan o no tengan conocimiento sobre esto. Así que vamos a ver. What is programming? Computer programming is a way of giving computers instructions about what they should do. La programación de las computadoras es una forma o una manera de darle instrucciones a estas computadoras sobre qué es lo que deben hacer. ¿Sí? La programación es algo que le da el funcionamiento a nuestra computadora. ¿Se acuerdan que habíamos visto las partes de nuestra computadora? Estas cosas funcionan gracias a la programación, ¿no? a que esas computadoras están dotadas de instrucciones para que hagan lo que tengan que hacer. These instructions are known as code, and computer programmers write code to solve problems or perform a task. Entonces, estas instrucciones no se dan en un lenguaje como en el nuestro, ¿no? Como decir, debes moverte por acá, tenés que ir por allá, sino que están en formas de códigos, ¿sí? Que es lo que interpreta nuestra computadora. ¿Y quiénes son los que escriben estos códigos? Son computer programmers, son llamados programadores, ¿sí? Programmers. Ellos escriben códigos, they write code to solve problems or perform a task. Ellos escriben estos códigos, crean estas cosas para resolver problemas o para realizar alguna tarea. Entonces, ¿qué es programación? Programming is a way of giving computer instructions about what they should do. Es darle instrucciones a nuestras computadoras sobre qué es lo que tienen que hacer. These instructions are known as code, and who write code? Programmers. Programmers write code. ¿Ok? Bien, ahora ya sabemos qué es programación. Now, programming languages, lenguajes de programación. Así, bueno, vamos a ver algunos de los lenguajes utilizados en programación y que, bueno, cada uno de estos sirve para ciertas tareas, son específicos estos lenguajes, ¿sí? Así que vamos a ver. Acá nada más incluí algunos, ¿sí? Hay muchos, pero solamente incluí algunos que quizás son los más conocidos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos Java, JavaScript, C++, C#, SQL, pueden decir SQL o SQL, that is Structured Query Language, Swift, Python, COBOL, that is Common Business Oriented Language, PHP, Hypertext Preprocessor, HTML, Hypertext Markup Language, OOP, Object Oriented Programming, and Ruby. ¿Sí? Entonces, estos son algunos de los lenguajes, son quizás los más conocidos. Bueno, como les dije, solamente hay algunos, pero hay un montón. Bueno, lo que me gustaría hacer es lo mismo que la clase anterior, que puedan ir escuchando las palabras, que puedan ir repitiendo, ¿sí? Así practicamos pronunciación.
Entonces, voy a repetir y ustedes van a repetir lo que escuchan, ¿ok? We have Java, JavaScript, C++, C#, SQL or SQL, Structured Query Language, Swift, Python, COBOL, Common Business Oriented Language, PHP, Hypertext Preprocessor, HTML, Hypertext Markup Language, OOP, Object Oriented Programming, and Ruby. Bien, luego tenemos algunos términos utilizados en programación. Terms used in programming. En este caso lo que hice fue incluir todos los términos juntos, ¿sí? Y el significado de cada uno. Así que bueno, vamos a hacer la misma situación. Ustedes van a escuchar, vamos a ver de qué se trata la palabra, qué significa y bueno, pueden repetir después de mí lo que escuchan. ¿Qué pasa con algunas palabras? Algunas palabras, de acuerdo al contexto, no tienen el mismo significado, ¿sí? Como vamos a ver algunas, ustedes las van a ver y van a decir, sé lo que significa, pero quizás en este contexto de programación tenga otro significado al que ya conocen. Entonces, por eso es importante conocer desde otro punto, ¿no? Entonces, algunos de los términos que se utilizan en programación, que también hay un montón, pero bueno, recabamos lo más importante. We have algorithm, que es un algoritmo. We have argument, argumento. Array, arreglo o vector. Array. Bug, un fallo. Class, clase. Compiler, un compilador, compiler. A declaration, una declaración. Instance variable, variable de instancia. Instance variable. Integer, entero. Method, método. Parameter, parámetro. Return value, valor de retorno. Syntax, sintaxis. And value, valor. Entonces, repetimos una vez más. Algorithm, argument, array, bug, class, compiler, declaration, instance variable, integer, method, parameter, return value, syntax, and value. Vemos algunos más. We have void, que es vacío o nada. A thread, hilo. Property, propiedad. Inheritance, herencia. If, que en este caso significa sí, pero un sí de condición, ¿sí? No un sí de afirmación, porque el sí de afirmación es yes, ¿sí? Así que no se vayan a confundir. If de condición. Exception, excepción. Encapsulation, encapsulamiento.
default, defecto. Y después tenemos call, invoke and run, que en este caso, en este contexto, quieren decir ejecutar. Por eso incluí las tres, porque significan lo mismo, ¿sí? Call, invoke and run. Call, que es, es llamar, invoke, invocar, y run, que es hacer funcionar, ¿sí? Debug, depurar. Bytecode, códigos de byte. Execute, ejecutar. Return, retorno. And abstract, abstracto. Bien. Repetimos una vez más. Void, void. Thread, thread. Property, inheritance. If, exception. Encapsulation, default. Call, invoke and run. Debug, bytecode. Execute, return and abstract. Y tenemos una última tablita en que tenemos loop. ¿Qué es loop? Loop es un bucle, ¿sí? Else, que significa si no, en este contexto de programación, ¿sí? ¿Se acuerdan que les mencionaba que en otros contextos las palabras pueden tener un significado diferente? Por ejemplo, else significa más. Si yo les digo what else, ¿qué más? Pero en este contexto de programación quiere decir si no. Se usa para en las conditional statements. We have function, función, function. Variable, variable. API, Application Programming Interface, interfaz de programación de aplicaciones, API. Package, paquete. Overload, sobrecarga. Override, anular. Attributes, atributos. And conditional statement, oración condicional. So, we are going to repeat. Loop, else, function, variable, API, package, overload, override, attributes, and conditional statements. Bien, esto es lo que podemos trabajar con respecto a programming, ¿sí? Como les dije, hay muchos más lenguajes de programación que van a ir viendo, que lo van a conocer quizás si están en este ámbito. Y también hay muchas más palabras que van a ir conociendo, ¿sí? También si están en este ámbito de la programación. Así que bueno, es cuestión de que podamos repasar por ahí algunas de las que son más utilizadas, más conocidas, más trabajadas. Pero ahora, bueno, tenemos que trabajar con grammar y con simple present, present simple, que seguramente a más de uno le habrá resultado una tortura, ¿sí? En secundaria o en algún ámbito, el simple present. O quizás, bueno, algunos ya tengan conocimiento y está genial. Así que vamos a ver de qué se trata el presente simple, ¿sí? Vamos a trabajar gramática porque se acuerdan que les había mencionado que la gramática es una parte importante de lo que es el inglés, ¿sí? Porque necesitamos leer, necesitamos más si nos vamos a comunicar. Si vamos a comunicarnos en un ambiente formal, necesitamos ser gramaticalmente correctos, ¿sí? Estar bien con la gramática. Así que vamos, presente simple, ¿cuándo lo utilizamos? ¿Cuándo utilizamos presente simple?
vamos a ver un poquito de los usos, ¿sí? Después nos vamos a ir metiendo un poquito más con la estructura y demás. Así que, bueno, utilizamos cuando hablamos de hábitos o rutinas. Por ejemplo, si yo digo I walk every day, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que camino todos los días, por lo tanto es una rutina, un hábito, algo que hago todos los días. Para indicar permanencia, si yo digo I live in Posadas, es algo permanente. Yo vivo en Posadas, ¿sí? Es un hecho, algo permanente. También usamos para dar direcciones. Por ejemplo, you walk for 200 meters, then you turn left. Caminas 200 metros y después giras a la izquierda. Estamos usando para dar direcciones. Y también utilizamos para hablar de eventos programados. Por ejemplo, your exam starts at 9 o'clock. Tu examen comienza a las 9. Es un evento programado, si tiene una pequeña referencia hacia el futuro. Así que estos son los usos del presente simple para hábitos, rutinas, permanencia, direcciones y eventos programados. Vamos ahora con... Bien, tenemos algunos indicadores o adverbios de frecuencia, adverbios que son utilizados en el presente simple, como por ejemplo tenemos always, usually, sometimes, never, once a week, often, rarely, every day, frequently, occasionally, and twice a month. ¿Por qué son indicadores del presente simple? Porque si yo digo que hago algo siempre, always, usually, usualmente, sometimes, a veces, never, nunca, estoy hablando de algo, de un hábito o de una rutina que hago o que no hago, ¿sí? Sigue siendo un hábito. Entonces son indicadores del presente simple. Ahora vamos a ver la estructura del presente simple. Como les había comentado en la primera clase, me gusta trabajar con esto de los patrones o con la estructura, ya que a algunos quizás les resulte fácil. Pero también, bueno, trabajamos con ejemplos para que al otro grupo que quizás les resulte más fácil trabajar con ejemplos directos, también puedan aprovechar. ¿Se acuerdan que habíamos trabajado también con los pronombres? Pronombres personales, personal pronouns. Vamos a repasar porque esto es una parte importante en esta situación, ¿no? Tenemos I, you, he, she, it, we, they, nuestros pronombres. Ahora, ¿qué pasa en el afirmativo? En las oraciones afirmativas, oraciones positivas, ¿qué pasa acá? Acá es donde nosotros tenemos que agregar S o ES a la tercera persona del singular. Acá es donde entra el dilema, ¿no? Porque a muchos de nosotros nos resultaba difícil o que era una confusión, ¿no? Por eso decía que quizás a muchos le resultó una tortura el presente simple. Pero es muy sencillo. Por ejemplo, ¿cuáles son nuestras terceras personas? Tenemos he, she, it. Esas son nuestras terceras personas. He, she, it. Siempre que nosotros nos encontremos en una oración o que hablemos en una oración utilizando nuestras terceras personas, vamos a tener que agregar S o ES a el verbo, ¿sí? Al final del verbo. Por ejemplo, ¿qué dice ahí? She dances, ella baila. ¿Por qué añadimos S al final del verbo? El verbo es dance. Añadimos S porque estamos utilizando she. Tenemos, por ejemplo, he walks, él camina. Añadimos S porque tenemos he. También, si tenemos Maria and Tom dances, Tom walks, también agregamos S. ¿Por qué incluyo nombres? Porque me ha pasado de que suelen pensar de que, o confundir de que cuando ya no
no está she, no está he, she, it en una oración. Si es un nombre ya no es tercera persona, ¿sí? Así que para aclarar, tenemos it runs, ¿sí? Tenemos it, entonces agregamos ese, o the cat runs, el gato corre. El it es un pronombre que vamos a utilizar para cuando queremos hablar de animales o de objetos, ¿sí? Por eso. ¿Qué pasa con los demás pronombres? I, you, we, they. En este caso el verbo se va a quedar igual, no agregamos ese, no se cambia nada, sino que queda simple como I walk every day or you dance, ¿sí? No se modifica nada. Ahora vamos a ver cuándo añadimos ese o ese, cuando nos referimos a la tercera persona, he, she o it. Ahora, ¿cómo saber si debo agregar ese o ese? O sea, ¿en qué momento yo agrego uno o agrego el otro? Vamos a ver esto. Si un verbo termina en s, ch, sh, x, o, en ese caso vamos a agregar es. Por ejemplo, el verbo wash, wash termina en sh, entonces tengo que agregar es. ¿Cómo queda? Washes. El verbo box termina en x, entonces agrego es, boxes. Si un verbo termina en y, ¿qué pasa acá? Acá ya tenemos que cambiar esa y por una i común y luego se agrega es. Por ejemplo, el verbo fly termina en y, entonces para agregar la s tengo que reemplazar esa y por una i común, flies. Pero ahora tenemos una excepción, ¿sí? Hay otros verbos que también terminan en y, pero que no siguen esta misma regla de reemplazar esa i común, esa y, sorry. Por ejemplo, si un verbo termina en I, ei, oi, ui, solamente se agrega s. Por ejemplo, el verbo enjoy queda enjoys. Ven que no se reemplaza, no se cambia la y. El verbo stay queda stays y el verbo buy queda buys. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo agregamos s? Cuando nos encontramos o cuando hablamos de una tercera persona. He, she, it. ¿Cómo saber si tengo que agregar s o es? Si un verbo termina en s, ch, sh, x o, agregamos es. Si un verbo termina en y, tenemos que reemplazar esa y por una i común y luego agregar es. O tenemos el otro caso de que si tiene alguna de estas terminaciones I, ei, oi, ui, agregamos solamente s. Es decir, si la y está precedida por una vocal, solamente agregamos s. Bien, ¿cómo queda en las negaciones? ¿Cómo negamos con el presente simple? En este caso vamos a necesitar auxiliares, que los auxiliares que vamos a utilizar son do y das. ¿La estructura cuál es? La estructura es sujeto más do o das, dependiendo de qué sujeto tengamos, más not, ¿sí? Más el verbo. Entonces, ¿cuándo vamos a usar do y cuándo vamos a usar das? El do vamos a utilizar con los sujetos I, you y they, y el das con las terceras personas, he, she, it. Esa es lo que tienen que tener en cuenta, ¿sí? Otra cosa, tienen que tener en cuenta que acá tienen que olvidarse de la S al final del verbo. ¿Por qué? Porque suelen confundir también y agregar la S al verbo en las negaciones. En las negaciones ya no utilizamos la S en las terceras personas, solamente en las afirmaciones. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Tenemos ejemplos. I do not
dance o I don't dance. Pueden usar la forma larga, ¿sí? Do not o don't, que es la forma contraída. Generalmente en los contextos formales no se usa la forma contraída, sobre todo en la escritura. Cuando van a escribir tienen que saber que no deben utilizar las formas contraídas. Por ejemplo, si escriben una carta para solicitar un trabajo o alguna cosa formal, no se utilizan contracciones. She does not dance or she doesn't dance. ¿Sí? Acá utilizamos does porque tenemos a nuestra tercera persona she. Tom does not walk. Utilizamos does porque tenemos tercera persona. And Maria does not cook. Utilizamos does porque tenemos tercera persona. Entonces, ¿qué debemos saber para las negaciones? Siempre fijarnos en qué sujeto tenemos, qué pronombre. Para las terceras personas utilizamos does y para las demás utilizamos do. Y bueno, siempre el not, por supuesto, esencial para la negación, si no deja de serlo. Y las interrogaciones o oraciones interrogativas. ¿Cómo es la estructura de las preguntas en inglés? Generalmente todas las preguntas en inglés siempre comienzan con un auxiliar, ¿sí? Sí o sí, siempre. Eso es algo que les voy a ir remarcando en todas las cuestiones gramaticales que tratemos. Así que, por ejemplo, tenemos do, does, en este caso son nuestros auxiliares del presente simple, y van a ir primero do o does más el sujeto más el verbo y el signo de pregunta al final. Entonces, vamos a utilizar do o does dependiendo de qué sujeto tengamos, o en este caso sigue siendo lo mismo, do con I, you, we, they, y does con he, she, it. Por ejemplo, ¿cómo nos quedaría unas oraciones? Do you need help? ¿Necesitas ayuda? Tenemos do porque el pronombre que estamos utilizando es you. Does she need help? ¿Necesita ella ayuda o ella necesita ayuda? Does utilizamos porque tenemos tercera persona she. Y vieron que, nuevamente repito, no se agrega la S. ¿Sí? La S es solamente en las afirmaciones. Negaciones, interrogaciones, no. Do they need help? ¿Necesitan ellos ayuda o ellos necesitan ayuda? Utilizamos do porque tenemos el pronombre they. Y does Maria need help? María necesita ayuda. Utilizamos does porque tenemos tercera persona. Maria. Un repaso. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el presente simple? Primero, utilizamos para hábitos, rutinas, para indicar permanencia, para actividades programadas, ¿sí? Para dar direcciones. Con respecto a la estructura, ¿qué pasa con las afirmaciones? Cuando queremos decir oraciones afirmativas, tenemos que agregar S o ES en la tercera persona del singular, en nuestro verbo, ¿sí? ¿Qué pasa en las negaciones? En las negaciones necesitamos dos auxiliares. ¿Cuáles son los auxiliares del presente simple? Do y does. Más el not, por supuesto. Vamos a utilizar dependiendo de qué pronombre tengamos. El do con I, you, we, they y el does con he, she, it. ¿Qué pasa en las oraciones interrogativas? Siempre comenzamos con el auxiliar. En este caso el auxiliar del presente simple es do, does. Y bueno, nuevamente dependiendo de qué sujeto tengamos, vamos a utilizar do o does. Luego del auxiliar tenemos el sujeto y luego el verbo. Así que, como ven, no es muy complicado, es algo bastante simple, es cuestión de por ahí si nos cuesta un poco practicar. Así que, bueno, chicos, that is all for today. Así que bueno, van a tener su material para que puedan practicar todas estas cuestiones, por supuesto.
Y bueno, espero que hayan entendido, que pudieron por ahí aclarar algunas dudas o reforzar conocimientos. Así que bueno, thank you to be here and see you next class. Bye bye.